están? Bienvenidos a un nuevo videito. Mi nombre es Jessica, por si no me conoces, y en este canal vas a encontrar tips, herramientas e inspiración para que aprendas inglés por tu cuenta. Así que recuerda suscribirte en el botoncito rojo que está acá en la partecita de abajo. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Primero que todo, los extrañé muchísimo. Sé que este año no he podido subir video constantemente. Ha sido un reto para mí. Muchas cosas han estado pasando, algunas que son difíciles, otras que simplemente suceden, que nos ocupamos. Yo tengo un trabajo de tiempo completo, así que también ha sido difícil encontrar una rutina para grabar estos videos, pero aún así dije no voy a sacar más excusas, voy a volver a sentarme a grabar porque los extraño muchísimo, porque amo esta comunidad en YouTube y me siento súper afortunada de tener un rinconcito en todo lo que es el océano de internet gigante con ustedes, donde podemos apoyarnos a aprender inglés juntos y motivarnos. Así que bueno, voy a retomar poco a poco, sé que lo vamos a lograr, nunca se rindan. Esto es lo mismo como con el inglés, uno nunca puede rendirse, así que no me voy a rendir con este espacio que tenemos junto con ustedes, y asimismo no nos vamos a rendir en ese sueño de aprender inglés. Y bueno, el tema de hoy es súper importante, pero sé que muchas veces lo huimos porque sentimos que es muy difícil, y se trata de aprender verbos. Hoy vamos a ver todo sobre cómo aprender verbos en inglés y la manera más sencilla de hacerlo. Específicamente no les voy a dar una explicación exacta de cómo se dividen todos los verbos, porque eso sería un video súper eterno, pero si ustedes quieren que profundice en alguno de estos temas más específicamente, déjenme saber en la cajita de comentarios. Por ahora lo que les voy a dar son tips generales y explicar el tema en general de cómo es aprender verbos en inglés. Lo que quiero es que se den cuenta que no es tan difícil como parece. Y bueno, ¿por qué son tan importantes los verbos? Y lo que pasa es que no podemos tener una oración que tenga sentido sin que tenga un verbo en ella. Los verbos son como ladrillitos que nos ayudan a tener una oración con sentido. Los verbos son el corazón de las oraciones, es decir, que muestran lo que el sujeto está haciendo y sintiendo. Así que para definirlo súper sencillo, los verbos son simplemente palabras que representan acciones. Los verbos también son el único tipo de palabra que tiene que estar sí o sí en una oración, a diferencia de los sustantivos, que no necesariamente necesitan estar en una oración. Y bueno, pero ahora, después de ver por qué es que los verbos son tan importantes para aprender inglés, vamos a ver cómo podemos estudiarlos de una forma muy sencilla. Lo primero que tenemos que hacer es entender cuáles son los tipos de verbos. Luego vamos a comenzar a estudiar por grupos de verbos. Al clasificarlos por grupos va a ser mucho más fácil para nosotros poder memorizarlos. Y lo ideal es que memoricemos los verbos en 3 conjugaciones principales. Es decir, que con eso vamos a aprender a usar los verbos en los tiempos correctos. Estos tiempos son tiempo presente, tiempo pasado y participio pasado. Pero no te preocupes, no es tan difícil como parece. Realmente lo importante a la hora de aprender verbos es 1, memorizarlos, y 2, aprenderlos a usar en los 3 tiempos diferentes, es decir, memorizar la conjugación en los 3 tiempos diferentes. ¿A qué me refiero con esa conjugación en los 3 tiempos diferentes? Es que cuando nosotros decimos un verbo, por ejemplo, en español, el verbo ir, el verbo principalmente lo necesitamos aprender de 3 maneras. Obviamente hay más conjugaciones, pero ahorita nos vamos a centrar en que vamos a aprender los verbos con las 3 formas básicas. Entonces, en el verbo ir tenemos voy, que sería tiempo presente, tenemos fui, que sería tiempo pasado, y tenemos ido, que sería participio pasado, algo que comencé en el pasado pero que todavía estoy haciendo. Entonces digo yo voy, yo fui y yo he ido. En inglés es lo mismo. Con el verbo ir, que es el verbo go, tenemos go en presente, I go to the store. Tenemos go en pasado, que es I went to the store, yo fui a la tienda. Y tenemos el participio, que es gone, I have gone to the store. Entonces, como podemos ver, si aprendemos estos 3 tiempos de los verbos, realmente nos va a servir muchísimo y ya tenemos unas bases súper fuertes para poder hablar inglés. Y bueno, para seguir concentrándonos en cómo estudiar estos verbos, ahora vamos a ver que existen diferentes tipos de verbos, y lo que más te recomiendo es que los estudies por grupos. Los más comunes o los más famosos son los verbos regulares o los verbos irregulares. Pero también tenemos los linking verbs, tenemos transitive verbs, tenemos intransitive verbs, infinitive verbs y tenemos los infinitive verbs. Realmente esta clasificación de los verbos puede variar muchísimo, porque también existen los phrasal verbs, por ejemplo, que ya tengo un videito hablando de esos verbos, y esos son los llamados verbos compuestos que tienen más de una palabra junta y eso forma un verbo. Si quieres aprender más sobre esos verbos específicamente, que a veces como que nos pueden asustar en el inglés porque tienen 2 palabras y no estamos acostumbrados porque en español no tenemos ese tipo de verbos, así que ve a estudiar el videito, te lo voy a dejar por aquí en alguna parte o en la cajita de información. Pero mientras tanto
quiero que si tú tienes un nivel básico o intermedio de inglés, te concentres en estudiar los verbos regulares e irregulares, que son los más comunes y te van a servir para tener conversaciones básicas y para tener un nivel de inglés intermedio avanzado sin necesidad de aprenderte millones de verbos. Así que yo en la cajita de descripción te voy a dejar una lista de verbos tanto irregulares como regulares para que los estudies, y recuerda que lo importante con los verbos es memorizarlos. Aprendérnoslos de memoria es la única manera que podemos usarlos si los tenemos en nuestra cabecita, y eso se logra con repaso y estudio diario de los verbos. Pero también existen aplicaciones, escribiendo en post-its, en papelitos y muchas otras maneras de aprender palabras y memorizarlas. Entonces, para explicarte de forma muy sencilla la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares, es que los verbos regulares simplemente son esos verbos que para conjugarlos en tiempo pasado o participio pasado simplemente tenemos que añadir las letras ed. Y ambas conjugaciones, tanto pasado como participio pasado, simplemente se hacen añadiendo esas dos letras al final de las palabras. En cambio, los verbos irregulares son totalmente diferentes y no tienen esa manera de conjugarse añadiendo ed al final, y tienen formas diferentes en el pasado y en el participio pasado. Por eso te digo que es mejor simplemente memorizar estos verbos, tanto los regulares como los irregulares, porque son los más comunes. Verbos como caminar, ver televisión, escuchar, leer, escribir, todos los verbos que más usamos son los que necesitamos aprendernos de memoria. Si quieres que haga un video más específico explicando este tipo de verbos, tanto regulares como irregulares, déjame saber también en la cajita de comentarios. Lo que yo te puedo decir es que yo he aprendido estos verbos usándolos diariamente, consumiendo contenido en inglés y viendo los verbos en acción a diario para volverme familiar con estas palabras y que se vuelvan naturales en mi vida y que yo las memorice. Si tú aprendes verbos en inglés, ya tienes una gran parte del idioma ganada, porque los verbos son, como ya lo vimos antes, súper importantes. Así que te motivo y te animo a que sigas estudiando inglés y sigas aprendiendo, en especial este tipo de palabras que te va a ayudar a mejorar muchísimo tu nivel de inglés. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Recuerden que todos los recursos, links, toda la información y también los verbos para que los descargues lo encuentras aquí en la cajita de información, acá en la partecita de abajo. A veces varias personas me preguntan dónde está esa información, dónde es la partecita de abajo. Después del video, después de este cuadrito donde me ven a mí, hay una flechita que ustedes tocan y le dan ver más. Por ahí está, traten, inténtenle y verán que les va a aparecer toda la información que siempre les dejo. Les mando un abracito. Recuerden que si este video les sirvió en alguna manera, compártanlo con alguna persona que lo pueda necesitar y dale like para saber que quieres más videos como este. Los quiero muchísimo, muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo. Recuerden también seguir la cuenta de Instagram del canal que se llama Inglés por tu cuenta, para que juntos podamos aprender muchísimo inglés. Los quiero mucho.